Pronto. Pronto. ¿Están visualizando? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, vámonos. Tenemos la ecuación hiperbólica no lineal en dominio no cilíndrico. ¿Ok? Como falei para vocês, es esa ecuación que habíamos visto en la primera parte de la materia, solo que ahora está variando en un dominio no cilíndrico. ¡Qué chapeo! Un dominio no cilíndrico es un dominio en el cual la variable x está variando en un dominio que varía con el tiempo. Inicialmente, en el tiempo inicial, x está en omega 0. Después x va a estar, en la medida que muda el tiempo, x va a variar en un dominio que está mudando también. Entonces, la variable x t está variando en este dominio, que no es de esta forma. Entonces, en la primera aula, de la primera parte de la disciplina, vimos en este tipo de dominios. Ahora estamos viendo en este tipo de dominios no cilíndricos. Entonces, tenemos que escribir con una notación mejor este dominio no cilíndrico. El que chapeo está contenido en Rn por 0t. Rn por 0t. ¿Dónde? En general está contenido, claro, en Rn por 0t. Es un dominio aquí. ¿Qué chapeo intersección con t igual a s? Se denota omega s. O sea, si yo corto esto con el hiperplano t igual a s, tengo la fachía omega s, que sería donde varía x en el tiempo s. La frontera lateral es la unión de las fronteras de estos. Y se denota así, ¿no? Esta es la frontera sigma s, la frontera de un omega s. Y sigma chapeo es la unión de todas las fronteras, ¿no? Todo esto. O sea, la frontera lateral es sigma chapeo. Frontera lateral. Sigma chapeo. Y la frontera de todo que chapeo vendría a ser la frontera lateral, con la tapa de embacho, que es omega 0, y con la tapa de encima, que sería omega t. Omega t es la tapa de encima, omega t grande. Entonces, estas son notaciones que son usuales dentro del contexto de dominio no cilíndrico, ¿no? En lugar de que, botamos que chapeo. En lugar de sigma, botamos sigma chapeo. Observen. Esta ecuación en que chapeo, esto u igual a 0 en sigma chapeo. Entonces, para todos los efectos, vamos a suponer que esto de aquí, para la técnica también, el método que vamos a utilizar ahora para resolver este problema es un método conocido con nombre de penalización. El método de penalización. Este método está en el libro de Lyons, está en el capítulo, por la página 415 por ahí, del texto de Lyons, ese método. El método de penalización. Entonces, el método, en primer lugar, funciona cuando este dominio tiene que estar dentro de un cilindro. O sea, yo debo ser capaz de botar esto dentro de un cilindro, El dominio no cilíndrico tiene que estar incluido en un dominio cilíndrico. Entonces, esa es mi hipótesis para aplicar el método. Entonces, supone que chapeo está contenido en un cilindro, omega por 0t, O por 0t, O. Entonces, eso tiene que acontecer. Que chapeo está contenido en O por 0t, donde O es un abierto limitado de Rn. Entonces, de forma natural van a aparecer los espacios LP de omega t y H01 de omega t, que se identifican como subespacios de este más grande, ¿no? Porque este O va a contener a todas las secciones, ¿no? Todo esto está contenido dentro de O por 0t. Entonces, este omega t está en O. Entonces, esto de acá, LP, se identifica como un subespacio cerrado de LP de O grande. Y este también, como un subespacio fechado de H01 de O grande. Y ahí tiene forma natural los espacios LP0TL2 de omega t, por ejemplo. O sea, para cada paso del tiempo, la función cae en un espacio donde la variable x está, donde varía la variable x es variable, ¿no? Porque yo fijo el tiempo, u de t, por ejemplo, ahí la variable x varía en omega t, que es variable. Entonces, los espacios en dominios variables, LP0TL2 de omega t. ¿Quién sería? Serían los espacios que están en LP0TL2 de O es más grande, que contenga todo esto, tal que para todos los puntos, casi siempre f de t cae en L2 de omega t. O sea, es una definición de los espacios con frontera móvil, ¿no? O sea, yo defino los espacios aquí, botando dentro de un cilindro más grande. Entonces, los elementos de aquí son funciones que están en LP0t del cilindro más grande, y tal es que para cada t cae dentro de estas secciones. Es una forma de definir los dominios
este tipo de dominios, LP0TL2 de omega t. Este de acá, LP0T haga 0,1 de omega t. Serían los F que están en LP0T haga 0,1 de O, tal que F de T esté en haga 0 de 1, para cuasitudo T en 0T. ¿Tenga alguna duda al respecto? Estas partes es un poco fina, con que cualquier duda vos me pregunten, por favor. Entonces, si tienen alguna duda, me preguntan, es importante fijar bien claro. Entonces, tenemos que votar hipótesis para que funcione el método. Hay dos hipótesis, una hipótesis geométrica y una hipótesis de regularidad. Primero, la hipótesis geométrica. Dice que omega t crece en t. Esto es, si omega t estrella es la proyección de omega t, entonces omega de t estrella está contenido en omega s estrella, si t menor o igual que s. Vamos, ¿qué significa que omega t crece en t? Significa que este dominio es creciente, ¿no? O sea, el método funciona cuando el dominio es creciente. Si el dominio se empieza a encoler, este método de penalización no va a funcionar. Para esta ecuación. Entonces el dominio tiene que ser creciente. ¿Qué significa creciente? Que si yo proyecto esto en el hiperplano t igual a 0, y uno que está encima también lo proyecto en el hiperplano t igual a 0, entonces el que está en bajo tiene que estar continuo y el que está encima. La proyección, ¿no? La proyección, para definirlo formalmente. Informalmente, creciente, es que esto de acá se está, este de acá, bueno, no tendría cómo definir formalmente, ¿no? Gráficamente vos se visualiza que el grafo empieza a crecer, en el sentido que se expande. No, matemáticamente, si yo tengo este de acá, que está arriba, para comparar con el de abajo, tengo que proyectar, ¿no? Lo proyecto en t igual a 0 y la proyección de omega t en bajo tiene que estar contenida en la proyección de un omega s, que está más encima. Esa es la definición formal o más rigurosa de creciente. Entonces, omega t es la proyección de omega t en el hiperplano t igual a 0. Entonces, cuando t es menor o igual que s, omega t estrella, que es la proyección, tiene que estar contenida en la otra proyección, para compararlo. Entonces, el dominio tiene que ser creciente. El dominio tiene que ser creciente. Ahora, la segunda hipótesis es una hipótesis de regularidad. La primera es geométrica, es una hipótesis geométrica. Acá hay una hipótesis de regularidad. ¿Qué significa? Que si B tenga H0 1 de O, déjame que O es un dominio que contenga todos los omega t. Si B tenga H0 1 de O y B es igual a 0 casi siempre en O menos omega t, entonces B tiene que estar en H0 1 de omega t. Esta es una hipótesis de regularidad. Si yo tengo un B, se supone que esto lo boté dentro de un cilindro más grande, y tengo una B que se anula acá en el complementario de omega t, en O menos omega t, entonces el B tiene que estar en H0 1 de omega t. Esto, si está en H0 de O y B es igual a 0 casi siempre en O menos omega t, entonces B tiene que estar en H0 1 de omega t. Esta es una hipótesis de regularidad, porque este tipo de propiedades valen cuando este omega t es regular. Si este omega t es regular, funciona. Entonces, esta es una hipótesis de regularidad sobre las secciones, sobre omega t. Si omega t fuese regular, esta propiedad vale. Si B está en H0 1 de O, y B es igual a 0 casi siempre en O menos omega t, entonces B está en H0 1 de omega t. Entonces observen que esa hipótesis de... ¿Dónde está? Esa hipótesis es una hipótesis de regularidad. Generalmente la Yenchi, cuando está trabajando en un cilindro, uno dice sea omega, un abierto limitado con frontera regular, ¿no? Y ahí empieza a trabajar. Solo que acá tengo un montón de fronteras, ¿no? Porque no es un omega fijo de variable espacial, sino, la verdad, la variable espacial está variando, es diferente, está creciendo, entonces no solamente hay un abierto donde está variando la variable espacial, hay infinitos. Entonces, tiene que haber una regularidad sobre estas secciones, que serían los abiertos donde varía la variable espacial para cada paso del tiempo. Bueno, esa hipótesis de regularidad es esta. Es una hipótesis de regularidad sobre el omega t. O sea, omega t no puede tener picos, porque cuando hay picos, estas cosas no funcionan. El omega t tiene que ser regular para cada t. Para cada t.
Entonces, tenemos dos hipótesis, una geométrica, que el dominio tiene que ser creciente, y otra hipótesis, que es hipótesis de regularidad. La hipótesis de regularidad es equivalente a cuando hablamos en un cilindro que omega sea un abierto limitado con frontera regular. Ahora, es algo equivalente a esto, solamente que no hay un solo omega, acá hay infinitas secciones que se dan el papel de omega en un cilindro, acá son no cilíndricos, hay infinitos omega. Sobre todos ellos hay que dar hipótesis de regularidad, ¿ok? Tan pronto, ya estamos en condiciones de poder enunciar el teorema de existencia sobre un dominio con frontera móvil. Entonces dice, supone que las hipótesis 1 y 2 válidas, o sea, esas dos hipótesis de regularidad, valen esas dos, dado F, U01, con F en L2 de Ketchapeu, U0 en H01 de omega 0 inter LP de omega 0, P igual a Rho más 2, U en L2 de omega 0. Existe una función U verificando estas propiedades, parecido al teorema que dimos en la primera parte, solamente que ahora son los espacios variables en el tiempo. U en L infinito 0T H01 de omega T, U en L infinito 0T LP de omega T, y U línea en L infinito 0T L2 de omega T. Solución fraca de problema 1. Entonces, eso es el teorema. Miren que este teorema solamente dice que existe. No hay unicidad. Esa es una de las cosas que uno pierde, por ejemplo. ¿No? Probamos, ¿lembran en la primera parte de la materia cuando estudiamos esta ecuación? Estudiamos dos cosas, existencia y unicidad. La unicidad lo estudiamos usando el método de la Echeskaya, porque no podía multiplicar por una línea, debido a que no tenía regularidad. Entonces ahí el método de la Echeskaya definía una nueva función y tenía la unicidad. Ahora, por ejemplo, en no cilíndrico, es un problema abierto la unicidad. ¿No? Esto de acá ya, ese libro de hace 50 años, ¿no? Más está en abierto, la unicidad. No funciona la unicidad, al menos por este método. Ahora, con dominios particulares, más simple, porque este es un método potente, porque trabaja con dominios bien generales. Ahora, con dominios más particulares, mediante una mudanza de variables que restringen los dominios, ahí ten unicidad, más acá no. O sea, con ese tipo de dominios que son bien generales, son dominios cualquiera, crecientes y con frontera regular, prácticamente está todos los dominios no cilíndricos. Con ese tipo de dominios, este método te da su existencia, no da unicidad. ¿Ok? Entonces el método se llama método de penalización. Entonces, esto me va a llevar, el aula de hoy va a avanzar bastante, va a avanzar el 80% prácticamente del método, y la próxima aula, que es un 20% más, prácticamente me va a llevar toda el aula para hacerlo con detalles, porque son cosas finas. Yo de hacer, puedo hacerlo hasta una sola aula corriendo, más la idea es poder fixar, y para poder fixar lo he hecho que mínimo 2 aulas. ¿No? Para que hacer ahora el 20% que fique, próxima aula voy a repetir nuevamente todo y voy a complementar con el 20% que va a ficar restante. Y ha hecho que ahí va a quedar un método bien entendible, ¿no? Entonces vamos a resolver este problema. Problema de existencia y soluciones en un dominio con frontera móvil, ¿ok? Un dominio con frontera móvil. Entonces, como dijimos, vamos a aplicar el método de penalización. El método de penalización, en primer lugar, yo debo botar esto dentro de un cilindro. Acá tengo un cilindro. ¿Están consiguiendo visualizar, por favor? ¿Están visualizando? Sí, ¿no? Sí, doctor. Está. Obrigado. Entonces, en primer lugar, yo debo botar el Ketchapeu dentro de un cilindro, como falei, para aplicar el método. De un cilindro más grande, O por 0T. Y acá está Ketchapeu. ¿Ok? Lo meto dentro de un cilindro que contenga el no cilindro. Y define una función m, que es una función bien fácil. 0, la función vale 0 dentro del no cilindro. Acá, 0. Acá boté m igual a 0. Y la función vale 1 en O por 0T. Vale O por 0T menos Ketchapeu. O sea, en el complementario del no cilindro, con respecto al cilindro, ahí vale 1. Entonces vale M0 y M1. ¿Ok? M1 y M0. Entonces define esa función. Esa función se llama función penalizante. Una función bien simpliña. M igual a 0 igual a M1. Más esa función
Ainda que L simpliña, lembre-se que es una función discontinua, ¿no? Para derivar esa función tendría que tener un poco de sutileza, ¿no? Entonces, los datos iniciales los extiendo también. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? El problema en un dominio no cilíndrico lo voy a extender a un dominio cilíndrico, en primer lugar. Lo voy a extender a un problema sobre un cilindro. O sea, estoy en un no cilindro, lo voy a extender a un problema sobre un cilindro más grande. Ahí cuando lo extiendo va a aparecer un problema llamado problema penalizado. Obviamente, ahí voy a resolver el problema penalizado, voy a resolver el problema sobre el cilindro, que es más grande. Y después que ya resuelvo el problema sobre el cilindro, yo voy a restringir la solución al no cilindro. Entonces, repito, quiero resolver el problema aquí, lo extiendo a un problema sobre un cilindro, llamado problema penalizado, y después que he resolvido el problema penalizado, restringo al no cilíndrico. Y ahí la restricción me debe dar la solución. Esa es la idea. Entonces, en primer lugar, voy a definir el problema penalizado, que es un problema sobre un cilindro más grande, sobre un cilindro. Entonces, para definir el problema sobre un cilindro, primero define esta función, llamada función penalizante, que es 0 dentro del cilindro y 1 en el complementario del cilindro, perdón, 0 dentro del no cilindro, 0 dentro del no cilindro y 1 en el complementario del no cilindro con respecto al cilindro. Y también extiendo los datos iniciales. El dato inicial estaba definido en omega 0. Omega 0 es esta parte de acá. Ahí lo voy a extender con 0. Como está aquí, lo extiendo con 0. U0 chiu es U0 en omega 0, que es donde vive el dato inicial, y 0 en el complementario. Fíjense que el dato inicial U0 está en H0U1 de omega 0, ¿no? Que es la parte, el primer dominio, inter LP de omega 0. Y el U1 está en L2 de omega 0. Omega 0 es la sección inicial, ¿no? La que comienza del no cilindro. Entonces extiendo al cilindro con 0. U0 en omega 0 y 0. El 1, misma cosa, lo extiendo con 0. Un chiu sería 1 en omega 0 y 0 en O menos omega 0, lo extendí. Y el F estaba definido en qué chapeo, lembrense. F está en L2 de qué chapeo. El F que está en L2 de qué chapeo lo extiendo a todo, con 0 también. F en qué chapeo y 0 en O por 0T menos qué chapeo. El F lo extiendo, ¿no? F igual a 0 en O por 0T, ¿no? Así fica definido U0 extendido, U1 extendido y F extendido. Entonces ahí considero un nuevo problema. Y yo introduzco una nueva variable. Para cada épsilon mayor que 0, ya procuro un problema, que es el problema penalizado. U épsilon, ya un cilindro. Ya falé, ¿no? Yo quiero resolver el problema en el no cilindro, lo extiendo un problema sobre un cilindro y después voy a restringir, ¿no? Entonces, primero a un cilindro. Cuando lo extiendo a un cilindro aparece un problema llamado problema penalizado. La verdad no aparece un solo problema, aparece infinitos problemas, porque para cada épsilon mayor que 0, considero U épsilon que está en el cilindro, solución de este problema penalizado. Este problema penalizado es el mismo problema que está arriba, solamente que le agregué un término, que es este término de acá. El termo 1 sobre épsilon m u épsilon línea. Le agregué ese término. Y obviamente ya está definido, este problema está definido sobre O por 0T. En un cilindro. Esto de acá es un problema en un cilindro, que es parecido al que hicimos en la primera parte de la materia. Solo que tenga este termo adicional. El de la primera parte de la materia era solo esto. Entonces el problema penalizado, la verdad, es una familia infinita de problemas, porque para cada épsilon yo voy a tener un problema, para un épsilon fijo. El épsilon es un parámetro que después yo lo voy a hacer tender a 0. Entonces tengo una familia infinita de problemas. Eso es el problema penalizado. Es una familia infinita de problemas que están definidas sobre un cilindro. Entonces, la idea del cilindro, ¿cuál es? La idea del cilindro es la idea de probar el problema es, probemos que existe solución de problema penalizado.
vamos a probar que existe solución del problema penalizado. ¿Cómo? Voy a resolver ese problema primero. ¿Cómo voy a resolverlo? Usando Faedo-Galerkin. Usando Faedo-Galerkin resuelvo este problema. Estoy sobre un cilindro y el problema es parecido al que estudiamos en la primera parte de la materia. Como es parecido, ahí yo puedo aplicar Galerkin, que ya lo he dicho mismo, ¿no? Es muy parecido, solamente tiene este termo adicional. Más girando eso, es parecido al problema que vimos en la primera parte de la materia. Entonces resuelve este problema, usando el método de Faedo-Galerkin. La verdad estoy resolviendo una familia infinita de problemas, porque para cada épsilon tengo un problema. Para cada épsilon tengo un problema. Observen que épsilon es un parámetro que va a ir para cero. Entonces acá tengo 1 sobre épsilon. Así a priori, dando una oleada. El 1 sobre épsilon, si épsilon va para cero, iría para infinito. Este termo es un termo un poco contradictorio, aparentemente. Aparentemente uno podría pensar que si épsilon va para cero, esto va para infinito, ¿no? Y entonces aparece una complicación. Mas el método es muy fino, es un método muy fino mismo. Fue un método creado por Lyons, el año 65, creo, 63. Y es un método bastante fino que esto va a desaparecer después cuando vas a atender epsilon a cero. Entonces, en primer lugar, probar que existe solución del problema penalizado, usando el método de Faedo-Galerkin. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Después que hicimos eso, vamos a probar que podemos pasar al límite cuando epsilon va a cero, en 2. Solamente que, a priori, cuando yo paso epsilon a cero, den uno la guía. Si yo paso epsilon a cero, este problema, esto de acá va a tener problema. ¿Por qué razón? Porque esto va para infinito. Mas yo no quiero pasar epsilon a cero en cualquier lugar. Yo quiero pasar epsilon a cero en Quechapeu. Porque yo falé para ustedes. Falé para ustedes que yo quiero resolver el problema aquí, entonces, ¿qué hago? Lo extiendo a un problema sobre un cilindro. El problema penalizado. La verdad, una familia infinita de problemas sobre un cilindro. Resuelvo el problema sobre el cilindro y después restringo a Quechapeu. O sea, yo quiero, la verdad, el problema en Quechapeu. Entonces resuelvo en el cilindro y después restringo a Quechapeu. Entonces, cuando yo acá tengo la función penalizante, que vale 0 acá, 1 acá, con eso formo el problema penalizado, que es este de acá, una familia infinita de problemas. Esta es la ecuación que hemos visto. Acá le estoy botando el parámetro épsilon porque aparece aquí épsilon. Si yo agrego aquí épsilon, 1 sobre épsilon, la solución va a depender de épsilon. Entonces ahí yo tengo que botarle épsilon, porque al agregarle este termo, la solución va a pasar a depender de épsilon. Si muda épsilon, muda la solución. Entonces tengo una familia infinita de épsilon marcado por este termo. Este termo es u épsilon línea y acá está la función m. Aquí es la función que hemos definido ahora, que vale 0 en Quechapeu y 1 en el complementario. Entonces, como falei, la idea es probar que existe solución de este problema penalizado usando el método de Faedo-Galerkin. Y la segunda idea es probar que podemos pasar al límite. Probar que podemos pasar al límite cuando epsilon va a 0 en 2. Cuando restringimos, mire que este problema está en O por 0t. Si yo paso al límite, aquí en O por 0t, voy a tener problema con esto. Yo no voy a poder pasar al límite aquí. Porque esto de acá va a explodir. Mas yo puedo pasar al límite si yo restringo. En lugar de considerar este dominio, considero solamente Quechapeu. Quechapeu está dentro de esto. Entonces, cuando yo restringo a Quechapeu, ahí vamos a ver que ahí este termo va a desaparecer. Y al desaparecer, yo voy a poder pasar al límite en épsilon. O sea, la verdad, yo voy a poder pasar al límite en épsilon cuando restringo el problema penalizado a Quechapeu. Entonces, esa es la metódica, ¿no? Primero, resolver el problema penalizado usando Galerkin. Después, el problema penalizado, restringirlo al dominio no cilíndrico y pasar al límite en epsilon. Y ahí debemos tener la solución. Entonces, esa es la idea de la solución del problema en dominio con frontera móvil. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces vamos continuando. Entonces vamos a concentrarnos en probar esto primero, ¿no? Probar que existe solución del problema penalizado usando el método de Faedo-Galerkin. Eso ya, la primera parte de la materia, la Yenchi ya pegó, inclusive eso cayó en su prueba de voces y yo vi que todo el mundo casi respondió. Entonces, y ustedes ya conocen, entonces va a ser conocido este primer paso.
Entonces, ¿qué es lo que faço? Tomo un W y una base de H01 de U, porque lémbense que estamos resolviendo el problema en O por 0T. Hemos mudado la letra para no llamarle omega, ¿no? Hemos botado sobre este cilindro, O por 0T. Entonces tomo una base de H01 de O. Esto es parecido a lo que hicimos en la primera parte de la disciplina. Y procura hacer U epsilon M, porque para cada epsilon tengo un problema, más ahora tengo una aproximación, ¿no? O sea, acá la verdad para cada epsilon tengo una familia de problemas, que son estos. Y esto vamos a resolverlo usando Faedo-Galerkin. Entonces, HWI, una base de H01, procura hacer U epsilon M, suma desde igual 1 hasta M de Y y epsilon M de T, por WI. Solución de este problema penalizado. ¿Ok? Entonces, observen que, este problema aproximado, perdón, este es el problema aproximado del problema penalizado, ¿no? Entonces, por eso hay epsilon y hay m, porque el problema penalizado, para cada epsilon hay un problema. Y yo voy a hacer su aproximación, el problema aproximado de esto. Entonces hay dos parámetros, de epsilon, de la penalización, y m, de la aproximación de Galerkin. Entonces quedaría U epsilon y WI más esto. Estos que son normales, son los que aparecieron en la primera parte, ¿no? El epsilon aparece porque obviamente estamos aproximando un problema penalizado. O sea, hay dos parámetros, epsilon de la penalización y m de la aproximación de Galerkin. Y este es el termo nuevo, ¿no? 1 sobre epsilon m o epsilon m línea WI. Pues todos estos termos son iguales. Acá hay U epsilon m en 0, U0m. Observen que el problema aproximado, observen acá, este problema, U epsilon 0, para cada epsilon hay un problema, más el dato inicial no depende de epsilon, ¿no? U epsilon 0, el dato inicial es fixo, o sea, el dato inicial no depende de epsilon. Acá también, no depende de epsilon. Estos datos no dependen de epsilon, son fixos. Este es el complementario con 0 de U0, este es el complementario con 0 de 1, y este complementario de F con 0. Todos son complementarios, son fijos, no dependen de epsilon. Entonces la aproximación de Galerkin, y yo simplemente, o epsilon m en 0 es U0m que converge a U0. Acá no hay epsilon en la jugada. No hay epsilon. Y acá también, o epsilon elimina U1m que converge a 1, independiente de epsilon. Esto es importante, que acá no haya independencia de epsilon. Es importantísimo que esto que no haya epsilon en la jugada, ¿no? Que yo podría tomar acá U0 epsilon y después pasar al límite recién. No, tiene que ser U0. Acá no, U epsilon de 0 para cada epsilon, eso mismo es dato inicial, porque acá hay infinitos epsilon. Más para cada epsilon el dato inicial es lo mismo. El dato inicial es lo mismo. No estamos dando el dato inicial para cada epsilon, ¿no? Para cada epsilon, si muda epsilon hay un nuevo problema, más el dato inicial no está mudando, está fijo, independiente de epsilon. Los tres datos, F chi, U0 chi y 1 chi. Entonces, estamos dando ahí una base de H01 de O. Procura hacer U epsilon m, suma desde igual 1 hasta m de Y y epsilon m de T, WI. Solución de ese problema, ¿ok? U epsilon m en 0 igual a U0m, que converja U0 en H01 de O, inter LP de O. Y U epsilon m línea de 0, 1m que converge 1 en L2 de O. Esto es exactamente igual a lo que hicimos en la primera parte de la materia, solo que apareció este termo adicional que es el termo penalizante, más estos tres ya tenía ya. Entonces eso facilita un poco. Entonces vamos a hacer la primera estimativa del problema aproximado del problema penalizado. ¿Ok? Entonces, fíjense que 3 es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias en Y epsilon m, que por teorema de Carat-Theodory en solución local en 0tm. Para cada epsilon tiene solución en 0tm. Y la estimativa 1 del teorema y el teorema de prolongamiento permite extender a 0t. Para cada epsilon permite prolongar el problema 0t. Entonces ahí hacemos la estimativa 1. La estimativa 1 es la clásica, ¿no? Multiplicar por Y y epsilon m línea de T y sumando desde igual 1 hasta m. Si multiplico por Y y epsilon línea de T aquí y sumo, es como si el U epsilon m línea aparezca acá. Acá también U epsilon m línea, U epsilon m línea y U epsilon m línea.
Acá también, U epsilon M'. Entonces hago eso, multiplico por Y epsilon M' y sumo, y es como si tuviese aquí U epsilon M', aquí también U epsilon M', U epsilon M', y acá U epsilon M', y acá también. Ahora este primero, esto de acá ya lo hemos hecho muchas veces, entonces una cuenta ya conocida. Esto es un medio de la derivada de U epsilon M' en L2, norma L2 al cuadrado. Esto es la derivada de la norma del gradiente en L2, que es la norma en H01 cuadrado. ¿Se cuentas? Lo hemos hecho muchas veces, solamente que hay que agregarle epsilon, porque acá es epsilon. Más la cuenta que hicimos en la primera parte, cuando estudiamos en la primera parte de la materia, para muchas ecuaciones aparece eso, no solo para esta ecuación. Y este de acá también, ¿no? También, su epsilon m, esto de acá da esto de aquí, que es un sobre ρ más 2 derivada de esto, que es un sobre p derivada de esto, y acá esto de acá. Acá yo me he comido el epsilon, acá tiene epsilon, ¿no? Un sobre p derivada de u epsilon m. El epsilon está faltando, por favor, por escribirlo, epsilon. Y finalmente el termo penalizante. El termo penalizante, ¿qué es este termo? ¿Qué es lo que es diferente de estos tres que ya lo habíamos usado en la primera parte de la disciplina? El termo penalizante es 1 sobre epsilon m o epsilon m' por epsilon m', que es la integral sobre O, porque este es el producto interno en L2, 1 sobre epsilon integral sobre O de m por u epsilon m' cuadrado. Más el m, misma cosa que m cuadrado. M y m cuadrado son iguales. Porque m vale, aquí está la función, m vale 0 y 1. Si yo le voy al cuadrado, m cuadrado va a seguir siendo 0 y acá 1. Entonces m cuadrado es la misma cosa que m. Entonces, aquí está. 1 sobre epsilon m o epsilon m', Victa o epsilon m' es 1 sobre epsilon por m o suma m es igual que m cuadrado, y esto lo puedo escribir así. M o epsilon m' cuadrado. O. Entonces, mezclando estos tres, 5, 6, 7 y 8, sustituyendo aquí en el problema aproximado, ¿qué tenemos? De 5, 8 en 4, tense esto. Un medio de la derivada, más un medio de esta otra, más 1 sobre p derivada de esto, más 1 sobre epsilon integral sobre o de esto, que es menor o igual, la verdad sería igual, ¿no? Más aquí aplico la desigualdad de Schwarz, menor o igual que el producto de las normas, y esto, usando la desigualdad que a por b es menor o igual que un medio de a cuadrado más un medio de b cuadrado, sería menor o igual que esto. Como tengo 2, 2, puedo cortar el 2 en todo lugar. Corto el 2, y ahí integro. Integro de 0 a t. Entonces, cortando el 2, integrando de 0 a t, fijaría esto. Esto, acá un 2 está faltando, ¿no? Esto, más 1 sobre epsilon, integral de 0 a t de esto, menor o igual que la integral, acá fijaría, ya corté el 2, ¿no? La integral de 0 a t de f chivo, más la integral de 0 a t de esto. Solo que acá integré, ¿no? De un lado para otro. Entonces, la teoría fundamental del cálculo es la diferencia en t menos la diferencia en 0. La diferencia en 0 pasa al otro lado. Acá también pasa al otro lado, pasa al otro lado. Cuando integro de 0 a t. Fijaría el valor en t, que son estos tres valores, menos el valor en 0 que pasaba al segundo miembro, que son estos. U1m cuadrado más U0m cuadrado más 1 sobre p U0m a la p. Observen que acá no está el parámetro epsilon para nada, es esto. Y esto ainda, acá nuevamente puedo copiar esto, U epsilon m línea cuadrado, más esto, más 1 sobre p esto, más 1 sobre epsilon, integral de esto es menor o igual. Este UM cuadrado es menor que la norma U chiu cuadrado, porque U1M converge a U chiu. U1 chiu, ¿no? U1M converge a U chiu, ok, chiu. U0M converge a U0 chiu. Entonces, esto converge a esto converge a esto, y este converge a esto, entonces esto es menor o igual que esto de aquí. Y acá yo puedo, como es de 0 a t, esto puede ser menor que la integral de 0 a t grande. Entonces tenemos eso. Y acá, esto de acá fica igual, 0 a t. Entonces ahí aplico la desigualdad de Gromwald, ¿no? A esto le llamo phi de t
phi de t es menor o igual que a más 1, por la integral de 0 a t de phi de t. Entonces la desigualdad de Gromwald dice que si phi es mayor o igual que 0, m está en L1, phi continua, entonces esta desigualdad, esto de acá, implica que esta otra desigualdad. Esto menor que esto, que es menor que esto. ¿Okay? Entonces aquí decimos esto. Entonces, acá tengo el phi de t, que es menor que esto, entonces todo esto es menor que a por e elevado a la integral de m es 1. Entonces, todo esto es menor que esto, que a su vez es menor o igual que a por e elevado a la t. A le estoy llamando a esta suma. ¿Ok? Entonces, por la desigualdad de Gromwald, tengo que esto, más esto, más esta otra cantidad es menor o igual que a, que es todo esto, por e elevado a la t. Porque m vale 1. M vale 1. ¿Ok? Por e a la t. E a la integral de 0 a t de 1, que es t. Entonces, pronto, tengo la primera estimativa. La primera estimativa. Con esa estimativa simplemente podemos pasar al inicio. Observen que este u epsilon m línea, ¿qué cosa es? Si yo tomo el supremo acá, porque acá el tiempo es cualquiera, tomo el supremo, tengo la norma de u epsilon m en el infinito 0Tl2. Aquí también, acá puedo echar raíz cuadrada y tomar supremo, tengo la norma de u epsilon m en el infinito 0T haga 0,1. Acá misma cosa, puedo echar raíz pésima y tomar supremo, eliminar esta constante al otro lado y tengo que esto de acá. Esto vale para todo t, en particular, yo puedo, como vale para todo t, esto valdría para t grande también. Entonces, o por 0t, en lugar de 0 a t, 0t grande, ¿no? Que sería esto. 1 sobre epsilon. Y eso sería menor que una constante. La verdad, esta constante sería un poco modificada, ¿no? Porque estoy echando raíz. No, la hincha no está igual. Más bien es una constante diferente un poco de esto, que depende de un 0 u 1. Un 0 es todo esto, ¿no? Entonces, pronto, ahí ya tengo la estimativa U, y ahí aplico el teorema de Van Bourbaki, que dice que todos estos espacios, este otro y este otro, es compacto con la topología Fracke-Strela. O sea, todos estos espacios son compactos con la topología Fracke-Strela. ¿Qué significa que sean compactos con la topología Fracke-Strela? Que cualquier secuencia limitada posee una sub que converge, ¿no? Converge en la topología Fracke-Strela, porque estos espacios, la bola unitaria, en general cualquier bola, ¿no? Porque acá sería una bola de radio C. Entonces, en estos espacios, la bola de radio C es compacta con la topología Fracke-Strela. ¿Qué significa? Que una secuencia limitada en este espacio posee una sub que converge en la topología Fracke-Strela. Entonces acá tengo 4 secuencias, mire, esta secuencia, esta otra, todas limitadas dentro de estos espacios, siendo que todos los espacios son espacios de Banach que son duales de otros espacios, por lo tanto se puede aplicar el teorema de Banach a la Bourbaki. Y el teorema de Banach a la Bourbaki, yo puedo encontrar una subsecuencia de esto, una subsecuencia que lo denoto igual para no cargar la notación, tal que converge Fracke-Strela, ¿no? Porque todos estos espacios, la bola de cualquier radio es compacta con la topología Fracke-Strela. Entonces tengo que U epsilon m converge Fracke-Strela a U epsilon. En este espacio, U epsilon m converge Fracke-Strela aquí, este otro, y U epsilon m línea converge Fracke-Strela a U epsilon línea. Fracke-Strela. Y misturando estos dos y el teorema de Auban-Lyons, la Yancey llega a esto, que U epsilon m rho por U epsilon m, ya no voy a repetir porque lo hicimos en la primera parte de materia, converge a U epsilon rho por U epsilon en LP línea de O por 0T. Acá utilicé el teorema de Auban-Lyons y el lema de Lyons, ¿no? Que Auban-Lyons es un teorema de compacidad, el M-Lyons, que limitación y convergencia casi siempre implica convergencia Fracke en los espacios LP. Entonces tenemos esto. Todo esto es similar a la primera parte de la materia, muy parecido. Y aquí se prueba que esto es limitado, y entonces esto converge a esto otro, converge esto en L2 de O por 0T, cuando M, ¿no? Acá puedo botar un sobre epsilon, porque el epsilon está fijo, solamente estoy pasando al limit en M, entonces esto converge Fracke en L2.
Entonces, con eso podemos pasar al Limich en el problema penalizado. Exactamente como pasamos al Limich en la primera parte de la disciplina. Entonces, podemos pasar al Limich en el problema aproximado y llegar a la solución del problema penalizado, que es este de acá. Entonces, hacemos eso. Tenemos esas convergencias que me permiten pasar al Limich. Entonces, podemos pasar al Limich en 3 y tener solución franca. ¿Qué significa que sea solución franca? Tenemos esta solución. Lembran que la solución franca, la Yanchi pasaba la derivada, no teníamos estimativa para la segunda derivada, teníamos para la primera, ¿no? Entonces, el problema aproximado tenía dos derivadas, ¿no? Entonces, para pasar al Limich, la Yanchi pasa una derivada para el otro lado, ¿no? ¿Se lembran? Y llegamos a la definición de solución franca. Entonces, hallamos solución franca por problema penalizado, que es esto. Menos de u epsilon de t por d phi de t, más gradiente de u epsilon, gradiente de phi, u epsilon rho por u epsilon phi, 1 sobre epsilon, m u epsilon phi en o por 0t, igual a la integral sobre o por 0t de f chi por phi. Y eso debe valer para toda función de prueba, phi que está en L1, 0t haga 0,1 inter LP de o, de phi de t en L1, 0t de 2 y phi de t 0. Es exactamente igual al problema de la primera aula, solo que ahora es un problema penalizado, porque hay ese termo. Más es igual. Y en lugar de omega tengo o ahora, ¿no? Entonces, esta parte es igual a la primera parte. En la primera parte también pasamos al Limich, pasando la derivada a la función test. Eso vale para todo phi, tal que la derivada está aquí. ¿Ok? Entonces, pronto, ya resolvimos el problema penalizado. El problema penalizado está resolvido en su forma frac. Ahora continuamos, porque yo quiero poder pasar al Limich en el problema penalizado. El Limich del problema penalizado va a ser la solución del problema sobre un no cilíndrico, ¿no? Esa es la idea, ¿no? El problema es que podemos pasar al Limich cuando epsilon va para 0 en el problema penalizado, cuando restringimos al dominio no cilíndrico. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso de ahí. Observen algo importante, algo muy importante, que todas estas limitaciones que limitaban a m, que es esta constante, ella no depende de m, y también no depende de epsilon. Son independientes de m y son independientes de epsilon también, que es fundamental. Si estas constantes dependiesen de epsilon, no podría funcionar mi método. Entonces, son constantes que independen de epsilon. De m en primer lugar y de epsilon. De m, por el fato de que hay esta convergencia, ¿no? Esto, ¿no? Eso depende de m. Ahora, de epsilon, porque precisamente yo estoy haciendo la jugada, o epsilon m en 0, estoy botando una cosa que no depende de epsilon. Aquí está el secreto, ¿no? Yo podía meter botado u epsilon 0m, no, yo boté ya el epsilon está en la definición. Porque el problema penalizado, para cada epsilon los datos iniciales no mudan. Yo no voto acá un epsilon, ¿no? Para cada epsilon no mudan. Entonces es importantísimo, para que la constante que limita la primera estimativa no dependa de epsilon. Esto de acá no depende de epsilon. Entonces, pronto, tengo la primera estimativa que independe de m y independe de epsilon también. Independe de m y depende de epsilon. ¿Ok? Entonces, ahí tenía que eso, ¿no? Entonces hice una subsecuencia, tal que acontece todo esto, y yo fui capaz de pasar al Limich en el problema aproximado, en el problema penalizado, en el problema aproximado, y tengo la solución del problema penalizado. ¿Ok? Continuando. De 12 y 15 de acá, yo tengo, observen, u epsilon m converge franco estrella u epsilon. Esto de aquí es análisis funcional. Si fuese la topología fuerte, cuando u epsilon m converge a u epsilon, la norma de u epsilon m converge a la norma de u epsilon, en la topología Forch. O sea, convergencia en el espacio implica convergencia en norma. Es una propiedad que se ve en los primeros cursos de análisis funcional. Es súper fácil probar. Más cuando es topología fraca, en general, la norma del Limich fraco es menor que el Limich inferior de esto. O sea, no se tiene, si converge fraco estrella o fraco, no hay convergencia en norma. Si converge fraco o fraco estrella, no hay convergencia en norma. Ya cuando la convergencia es Forchi, si converge Forchi, entonces la norma de esto converge a la norma. Más aquí no.
Entonces, ¿aquí qué aplicamos? Aplicamos los resultados de convergencia frac y frac estrella, ¿no? Si epsilon m converge frac estrella u en un espacio X cualquiera, la norma del limite fraco es menor que el limite inferior de esto. La norma del limite fraco es menor que el limite inferior de la norma de este. Esa es la propiedad que satisface la norma cuando la convergencia es frac o frac estrella, cualquiera. Entonces tengo esto. Tengo esto. El limite fraco es menor que la norma del limite fraco. La norma del limite fraco es menor que el limite inferior de las normas de estas cosas. Misma cosa, el limite fraco es menor que el limite inferior de estas normas. Y el limite fraco, o sea, de estos tres, el limite fraco es menor que el limite inferior de estas normas aquí. El limite fraco, la norma del limite fraco es la palabra cierta. La norma del limite fraco es menor que el limite inferior de las normas. Entonces tenemos esas tres, ¿no? Que la norma del limite fraco es menor que el limite inferior de esto. Más esto es menor que esta constante, ¿no? Porque yo tengo que epsilon m línea, epsilon m línea es menor que esta constante. Si yo tomo el limite inferior va a ser menor que esta constante. Repito, este es menor que esto, entonces el limite inferior de esto es menor que esta constante que independe de epsilon. Acá también, este es menor que este, entonces su limite inferior va a ser menor que esta constante. Cada uno de ellos es menor que una constante, entonces cuando tome el limite inferior también va a ser menor que la constante. Entonces, yo tengo que, por propiedad de la convergencia frac estrella, la norma del limite es menor que el limite inferior de la norma, que es menor que esta constante, por la estimativa 1. Este de acá misma cosa, este de acá misma cosa, y este de acá misma cosa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, obsérvenme, yo puedo aplicar nuevamente o fato de que este espacio con la topología frac estrella es compacto, la bola, con la bola. O sea, porque yo, de estos tres, si yo sumo, yo tengo esta estimativa, ¿no? No, directamente lo apliqué, no preciso sumar. Entonces yo tengo que este espacio es limitado, la norma en epsilon es limitado por una constante. Acá también, la norma de epsilon en este espacio es limitada por esta constante, independe de epsilon. La norma de este de acá es limitada por esta constante, que independe de epsilon. Entonces, como estos espacios las bolas son compactas con la topología frac estrella, las bolas son compactas con la topología frac estrella. Entonces, cuando es a nivel de secuencias, uno tiene que toda secuencia, la compacidad, ¿qué significa la compacidad? Que toda secuencia limitada va a poseer una subsecuencia que converge en este espacio fracoestrella, porque es compacto con la topología fracoestrella. Solo que ahora no tenemos secuencia, tenemos continuo, ¿no? Cuando es continuo se le llama net o red, dependiendo, ¿no? Más también vale obviamente la propiedad, ¿no? Entonces, que este espacio sea compacto con la topología fracoestrella, pues el teorema de Van Aglo-Burg aquí significa que toda red limitada posee una subred que converge fracoestrella. Entonces, de aquí, de estas tres cosas, yo puedo tener una subred que denota igual, que converge fracoestrella. Ahora sí, ya converge en epsilon, ¿no? Ya no en epsilon, una subred. Entonces, por el teorema de Van Aglo, yo voy a tener así, 16 por el teorema de Van Aglo aquí, yo tengo una subred de epsilon que es denotada igual, que converge fracoestrella a un W. Estoy votando W. Le debería votar U, pero no es U, es un W. Pues van a ver por qué después. Entonces, converge un W en L infinito 0 tega 01. U epsilon converge a W en el infinito 0 TLP. U epsilon mi línea converge a un W línea en el infinito 0 TL2. Y por el teorema de Aubin-Lyons, yo tengo que módulo de epsilon a la ρ por epsilon converge fraco a W o ρ por W en LP línea de omega por 0T. ¿Ok? También se cree que M o epsilon línea converge a línea en L2 de O por 0T. Fíjense esto de acá también. Eso se puede, a partir de aquí, se prueba eso, de aquí. Y por el fato que M es una constante, se prueba de acá. En L2 de O por 0T. También de 12, llámense 12. Y esta 12.
yo tengo que este es menor que esta constante. Entonces, de aquí, tomando el límite inferior, tengo que esto sin el m, solamente esto, sin el m. Solamente esto es limitado por esto, por C u 0F. Entonces, este epsilon que está aquí puede pasar a multiplicar. Entonces, 12. Tengo esto. No pasa a multiplicar directamente, nada más. Esto es menor o igual que 1 sobre epsilon, límite inferior de esto. Esto es menor que el límite inferior de esto, ¿no? Porque m o epsilon línea, aquí estoy aplicando, todavía estoy aplicando esto. En verdad esto estoy aplicando, ¿no? M o epsilon m línea converge a m o epsilon línea. Entonces, esto de acá, su norma es menor que el límite inferior de estas normas. La norma de este es menor que el límite inferior de estas normas. Entonces tengo esto, ¿no? Que la norma de este es menor que el límite inferior de estas normas. El epsilon está constante, que es una constante que depende de un 0, 1 o f, que es la constante que limita esto. Entonces ahora sí, el epsilon pasa a multiplicar y tengo que la norma en O por 0t de m o epsilon línea es menor que esta constante, que depende de m y de epsilon, por epsilon. Esto. Entonces cuando epsilon va para 0, esto va para 0. Cuando epsilon va para 0. Y esto iría para 0. Iría para 0 Forge. Esto iría para 0 Forge. En el de 2 por 0. Estos detalles ainda los voy a tocar la próxima aula. Solamente estoy viendo las convergencias. Entonces ahí ven la pregunta, ¿no? ¿Será que con estas convergencias yo puedo pasar al límite? ¿Y cómo paso al límite? Entonces vamos a hablar. Yo tengo estas convergencias que convergen. Entonces, ¿será que yo puedo pasar al límite en épsilon? ¿Será que yo puedo pasar al límite en épsilon? Entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que yo tengo? La idea de la prueba. Yo falé que cuando ya tengo el problema penalizado, yo puedo pasar al límite cuando yo restringo al dominio no cilíndrico. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver, ¿qué es lo que la Yanchi ya tiene? La Yanchi ya tiene el problema penalizado. El problema penalizado está por aquí. El problema penalizado es esto, el problema penalizado. Yo tengo que el epsilon satisface todo esto para toda phi, función que satisface esto de acá, para toda phi. O sea, este es el problema penalizado sobre un cilindro, porque la función de prueba varía sobre un cilindro. Entonces, ¿qué significa que yo pase al límite restringiendo al no cilindro? Significa que esta función de prueba, en lugar de considerarla en el cilindro, la voy a considerar en el no cilindro. Esta función de prueba, repito, en lugar de considerar aquí en el cilindro, la voy a considerar en el no cilindro. Eso significa restringir esto al no cilindro. Entonces voy a considerar esta función de prueba en el no cilindro, aquí. Y vamos a ver que cuando considero en el no cilindro, esto se va a eliminar. Ese termo se va a eliminar. Y yo voy a poder pasar al límite en epsilon. Entonces, ahí está aquí. Pasaje al límite. Entonces tomo una phi, ¿en dónde tomo el phi? ¿En D de qué? Chapeu. O sea, tomo una función test en el no cilindro. No cualquiera, está en D de qué chapeu. O sea, C sería infinito con soporte compacto aquí. Con esta phi, C sería infinito con soporte compacto, obviamente la satisface esta propiedad. Si está en C sería infinito con soporte compacto, ¿de qué chapeu? Está aquí y en particular está dentro del no cilindro, porque estoy tomando y satisface esto. En particular está dentro del no cilindro, porque estoy tomando precisamente D de qué chapeu. Entonces ahí sustituyo aquí. Entonces acá va a aparecer la phi en D de qué chapeu. Acá va a aparecer la phi en D de qué chapeu. Acá va a aparecer la phi en D de qué chapeu. Y aquí voy a botar la phi en D de qué chapeu y este. Cuando bote la phi en D de qué chapeu, ese termo está aquí. Ese termo debe anularse. Entonces, si este termo se anula, vamos a la premisa. Si ese termo se anula, porque si no se anula, no tiene nada efecto, porque cuando epsilon va para 0, esto va para infinito, y ahí no tiene nada. Para tomar límite en epsilon, tiene que anularse. Entonces, si este termo se anula, esto de acá yo puedo pasar al límite tranquilamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo esta convergencia, ¿no?
O epsilon converge a Daglio, esto de acá. Por ejemplo, este de acá converge a Daglio línea. Yo puedo pasar el image aquí. Y aquí va a aparecer Daglio línea. En lugar de esto, va a aparecer de Daglio línea. Aquí va a aparecer Daglio, porque U epsilon converge a Daglio en el infinito 0T. Con esta convergencia yo voy a poder pasar al image aquí. Aquí, y acabo de tener Daglio. Y con esta otra convergencia, con esta otra, yo voy a poder pasar el image acá y voy a tener aquí Daglio. Sin problema. Más este termo de que desaparecer porque yo acá no tengo que pasar el image. Este tiene que ser 0 para poder pasar el image en Daglio. Entonces, ¿por qué sería 0? Ahí ven ¿cómo se llama? La genialidad del método, ¿no? Este M, lémbrese que este M vale 1. Este M vale 1. Este M vale 1 en el complementario de Ketchapeu. 1 en el complementario de Ketchapeu, ahí vale 1. Y en Ketchapeu vale 0. Y la función que yo estoy tomando es una función de D de Ketchapeu. D de Ketchapeu tiene soporte compacto contigo aquí. Y en el complementario vale 0. Atención, la M con la función teste, no tengo un soporte de intersección. Porque estoy tomando una función teste en D de Ketchapeu. Y la D de Ketchapeu solamente va a ser diferente de 0 aquí. Fuera va a ser 0. Mientras que la M al revés, M va a ser 0 en Ketchapeu y fuera vale 1. Entonces, estos termos, este M con este phi no tiene intersección. El M vale 0 en el dentro de Ketchapeu, donde este de acá es diferente de 0. Y el M vale 1 en el complementario de Ketchapeu, con respecto a O por 0T, donde este es 0. Entonces, estos dos no tienen intersección que ambas sean diferentes de 0. Por lo tanto, este termo se anula. Mas se anula porque está en D de Ketchapeu. Si no estuviese aquí, habría problema. Mas tiene que estar aquí. Entonces, estando aquí, este se elimina. Y ahí paso al image. Voy a poder pasar al image, voy a poder sustituir. Aquí, en lugar de U epsilon, Daglio. ¿No? Porque estoy tomando a un Daglio. Daglio. Entonces voy a obtener todo eso con Daglio. Ahí, Daglio. Entonces la pregunta es, ¿la solución entonces es Daglio? No, la verdad yo estoy pasando el image haciendo esta restricción. O sea, la solución no lo coloqué aquí porque la próxima aula ainda voy a pegar. La solución, la verdad, es este Daglio sobre restringido. Porque ese Daglio está definido en todo este dominio. Va a ser el Daglio restringido a Ketchapeu. ¿Por qué restringido? Porque cuando estoy colocando aquí, el phi aquí, ahí implícitamente estoy restringiendo la función que va a ser limit. Entonces, cuando yo paso, va a ser Daglio, no es el Daglio para cualquier función phi en el cilindro, sino en el no cilindro. Y el Daglio está definida en el cilindro, ¿no? El Daglio es el limit, entonces el Daglio está en el cilindro. Entonces, cuando yo paso al limit, la verdad, yo lo que tengo es Daglio restricto al no cilindro. O sea, la solución U. La U no lo he escrito aquí, ya lo voy a escribir la próxima aula. La U es Daglio restricto al no cilindro. La U va a ser Daglio restricto al no cilindro. ¿Ok? ¿Tenga alguna duda? ¿Alguna pregunta? Professor, tenho uma dúvida. Sim. Como que aparece esse termo extra na equação penalizada? Esse 1 sobre epsilon? Vamos só um segundinho. Vamos aquí. Aquí. Esto de acá tiene una función importantísima. Por en cuanto la Jensen, por ejemplo, por en cuanto la Jensen no vio toda la fuerza de este método. Este termo, el método funciona con este termo. Este termo se llama termo penalizante. Ahora, ¿por qué este termo? Porque miren, supongo que yo no tenga, supongo que yo no, si no tuviese este termo, ¿qué es lo que tendría? O sea, por en cuanto yo tendría, porque por en cuanto todavía no he probado, la próxima aula voy a probar, yo tengo acá un Daglio, ¿no?
esa W, el W, paso al limite y tengo W, solo que ese W, ¿dónde estaría? Ese W estaría en el infinito 0t haga 0u, y yo lo restringí a qué chapeo. Mas la pregunta es, el tan solo definir, restringir él a qué chapeo, ya me garantiza que esa restricción cae aquí, porque mira el teorema. Esto. Yo no tengo como, la restricción de W, no tengo como afirmar que está aquí, que esté en H01 de omega t. La verdad, el W está en el infinito 0t haga 0,1 de O. Y su restricción no necesariamente está en H01 de omega t. La restricción de W, para que esté aquí, el W debería anularse acá. El W debería anularse en todo esto. El W. Yo debo ser capaz de probar que el W se anula acá. Y para probar que el W se anula aquí, porque si se anula aquí el W, precisamente ese W cuando restringo va a caer en estos espacios. O sea, yo debo probar que el W y el W línea también, el W y W línea se anulan acá. Y para probar que W y W línea se anulan acá, precisamente eso va a salir del termo penalizante, ¿no? Eso va a salir, todavía acá no está escrito, más de eso va a salir el termo penalizante. O sea, el termo penalizante va a garantir eso. Aquí todavía no, porque eso precisa de una segunda aula, ¿no? Más el termo penalizante te va a garantir, ese termo penalizante, más específicamente, de aquí, ¿no? Yo voy a poder deducir que el W, ese W es 0, en O por 0t menos que chapeo. O sea, el termo penalizante tiene esa función, de probar que el W es 0 en O por 0t menos que chapeo. Y eso va a hacer con que la restricción esté donde la indiqué, precisamente. No sé si deu para entender. Sim, deu sim, professor. Obrigado. Voy a desligar la grabación.